En la primavera de 1945, Alemania era un paisaje de ruinas. Las ciudades ardían, los archivos se destruían, y los científicos del Reich desaparecían en la confusión del final. Entre los restos del imperio más ambicioso del siglo XX, comenzaron a circular rumores de algo más que armas y tanques. De algo que, según algunos testigos, desafiaba las leyes de la física. Soldados aliados que entraban en instalaciones abandonadas hablaban de planos imposibles, de maquetas metálicas con forma de disco, y de experimentos que nadie sabía explicar. Años después, esos rumores se convertirían en leyenda. El proyecto Aunebu, el supuesto intento de la Alemania nazi de crear aeronaves antigravedad, máquinas capaces de volar sin combustible, moverse en silencio y alcanzar velocidades impensables. En el caos de los últimos meses de guerra, la información era fragmentaria. Los científicos huían, los documentos se quemaban, y lo poco que sobrevivía era etiquetado como Geheime Kommandosache, asunto secreto de comando. Pero entre esa oscuridad, algunos detalles persistieron: nombres de ingenieros, coordenadas de laboratorios ocultos en los Alpes, y dibujos que parecían extraídos de la ciencia ficción. El mito de la Aunebu nació de ese vacío. De los proyectos que nadie terminó, de los experimentos que nunca se mostraron, y de la obsesión de un régimen que creía poder dominar incluso las leyes naturales. Mientras Berlín caía, las fuerzas especiales alemanas evacuaban cajas metálicas, cilindros, motores y planos hacia el sur, según los informes aliados. Nadie sabía qué contenían realmente, pero su desaparición alimentó la sospecha de que el Reich había estado a punto de lograr algo imposible. Décadas más tarde, historiadores, exagentes y buscadores de la verdad intentarían reconstruir la historia. Algunos afirmaron que el Aunebu fue una simple farsa, otros, que fue el mayor avance tecnológico perdido del siglo XX. Pero todos coincidían en algo: algo se escondía entre los archivos quemados y las montañas selladas. El eco de la derrota no fue solo político, fue también científico. Una Alemania que soñaba con desafiar la gravedad había dejado tras de sí una pregunta que nadie ha podido responder del todo: ¿qué estaba construyendo el Reich en los últimos meses de la guerra? Porque a veces, lo que se destruye no desaparece, solo se entierra bajo capas de silencio. El nombre Aunebu apareció por primera vez décadas después del final de la guerra. No en informes oficiales, ni en los archivos del Reich, sino en documentos que surgieron de la sombra, sin autor claro y con un lenguaje técnico que parecía auténtico. Esos papeles describían máquinas circulares, con cúpulas de vidrio y sistemas de propulsión magnético-gravitacionales. Sus dimensiones, su velocidad y su supuesta capacidad de ascender en línea recta hacían parecer que Alemania había construido algo más cercano a una nave espacial que a un avión. ¿Pero de dónde salió esa historia? Algunos investigadores rastrean el origen a finales de los años 50, cuando el mundo comenzaba a mirar al cielo en plena Guerra Fría. Fue entonces cuando empezaron a circular teorías sobre los ovnis del Tercer Reich, relatos de pilotos aliados que habrían visto luces sobre el cielo europeo, de ingenieros alemanes que hablaban de un nuevo tipo de energía, y de misteriosos informes de inteligencia que mencionaban aeronaves no convencionales. La palabra Aunebu se vinculó a los supuestos proyectos secretos de las SS y a un laboratorio llamado Flugreis, especializado en propulsión alternativa. En esos documentos, auténticos o no, se describían tres modelos: Aunebu 2 y 3, cada uno más avanzado que el anterior. El último, según los planos, podía alcanzar velocidades de más de 10.000 km por hora. Una afirmación absurda para la tecnología de los años 40, o eso parecía. La prensa sensacionalista de posguerra y los primeros ufólogos se encargaron de unir las piezas. Fotos de supuestos discos alemanes aparecieron en revistas, acompañadas de relatos de científicos fugitivos que afirmaban haber visto prototipos despegar en los Alpes. El mito tomó forma. Alemania había estado experimentando con energía antigravitacional, y al final de la guerra, esos experimentos fueron borrados de la historia. A medida que las décadas pasaron, el Aunebu dejó de ser una simple curiosidad y se convirtió en un símbolo, el emblema del conocimiento perdido, de lo que el ser humano puede crear cuando cruza los límites de la ciencia y la locura. Porque el mito no nació en un laboratorio, nació del silencio, de lo que nadie pudo probar, pero todos querían creer. Entre los muros grises de los laboratorios del Reich, la frontera entre la ciencia y la fantasía se desdibujaba. La Alemania nazi destinó recursos casi ilimitados a proyectos que parecían imposibles: aviones a reacción, cohetes intercontinentales, armas de energía, motores experimentales. Pero hubo un grupo, poco conocido, que trabajaba en algo aún más ambicioso: la manipulación del campo gravitacional. El físico Victor Schauberger fue uno de esos nombres envueltos en misterio. Ingeniero autodidacta, obsesionado con los flujos de energía natural, afirmaba poder generar movimiento perpetuo a través del agua y el aire. Su idea del implosor, una máquina que usaba la succión en lugar de la explosión, llamó la atención de altos mandos del régimen. Según algunos relatos, Schauberger fue obligado a colaborar en proyectos secretos para las SS, aplicando sus teorías a dispositivos de propulsión circular. ¿Ciencia visionaria o simple mito? Nadie lo sabe con certeza. En paralelo, el físico Theodor Zoberl y un pequeño grupo de ingenieros de las Luftwaffe experimentaban con aeronaves de despegue vertical, usando sistemas de rotor y turbinas de compresión radial. De ahí surgieron prototipos reales, como el Quinto 173 Flying Pancake, desarrollado por los aliados tras la guerra a partir de diseños capturados.
El parecido con los esquemas de la UNEBU era inquietante. Y mientras tanto, en Berlín, los archivos de la Ahnenerbe, la organización científica de las SS, guardaban proyectos que mezclaban física avanzada con misticismo. Allí se hablaba del Brill, una supuesta fuente de energía cósmica capaz de impulsar máquinas sin combustible. Para algunos, era una alegoría, para otros, la clave de la antigravedad nazi. Todos estos elementos, reales o no, se fusionaron con el paso del tiempo. Los nombres de Schauberger, Zoberl y otros científicos se entrelazaron con rumores de discos voladores y tecnología robada por los vencedores. Y aunque ningún documento oficial confirma la existencia de una nave antigravitacional, la historia conserva un rastro, fórmulas, bocetos y testimonios dispersos de hombres que afirmaban haber visto máquinas que desafiaban la lógica. Quizás el proyecto UNEBU nunca existió como tal, pero sus raíces científicas, y sus sombras, siguen siendo demasiado reales para ignorarlas. Entre los documentos más controvertidos del siglo XX se encuentran una serie de planos sin firma, escritos en alemán técnico, que representan algo difícil de clasificar: un disco metálico con una cúpula superior, cabina de mando central, motores circulares en la base y una estructura interna que recuerda más a una turbina eléctrica que a un motor a reacción. En sus márgenes, las palabras UNEBU 2 y Triebwerk Schumann Levitator, motor levitador Schumann, junto a cifras, fórmulas y notas sobre campos electromagnéticos rotacionales. Nadie sabe con certeza quién dibujó esos planos. Algunos sostienen que fueron falsificaciones creadas durante la Guerra Fría para alimentar la propaganda antialemana o incluso el fervor ufológico de los años 50. Otros, que provenían de archivos auténticos confiscados por los aliados y posteriormente desclasificados de forma parcial. Sea como fuere, los diagramas son tan detallados que cuesta creer que sean solo fantasía. El UNEBU I, según los documentos, medía unos 25 metros de diámetro y podía alcanzar una altura de 8 metros. Contaba con un motor central impulsado por campos de torsión que generarían una fuerza antigravitacional. El UNEBU 2 era aún más grande, con espacio para 9 tripulantes, armamento defensivo y una supuesta autonomía intercontinental. El UNEBU 3, el más legendario, habría sido una nave capaz de volar fuera de la atmósfera. Por supuesto, nada de esto se ha comprobado. Pero lo intrigante es que algunos de estos planos coinciden con proyectos reales de aeronaves de la época. Los diseños circulares de Arthur Sack, el quinto 173 estadounidense y los bocetos de los ingenieros de la Luftwaffe sobre aviones sin alas. ¿Casualidad? ¿O restos de una idea común que alguien llevó más allá? Lo más inquietante es que algunos archivos del Reichsministerium für Luftfahrt, el Ministerio del Aire del Reich, sí mencionan investigaciones sobre propulsión electromagnética. Nunca se aclara en qué consistían, ni quién las dirigía. Pero esos fragmentos bastaron para que muchos creyeran que los planos de la UNEBU no eran del todo un mito, sino la huella borrada de un proyecto real. Porque incluso si la UNEBU nunca voló, alguien lo imaginó con precisión milimétrica. Y eso, en una Alemania obsesionada con el poder absoluto, era casi tan peligroso como hacerlo realidad. En el corazón de los Alpes bávaros, oculto entre montañas y túneles de roca caliza, habría existido un complejo que pocos conocieron y del que casi nada quedó: el laboratorio UNEBU. Según los testimonios recopilados por investigadores en los años 60, se trataba de una instalación subterránea, equipada con generadores eléctricos de gran tamaño, cámaras de presión y un hangar circular cubierto por una cúpula metálica. Allí, supuestamente, se habrían probado los primeros motores de propulsión magnética diseñados bajo la supervisión de las SS. Uno de los lugares más mencionados es Wewelsburg, el castillo que Himmler convirtió en centro ideológico de la Orden Negra. Algunos creen que en sus túneles subterráneos se realizaron experimentos vinculados a la energía Brill y a los llamados prototipos UNEBU. Sin embargo, otros apuntan hacia Peenemünde, el laboratorio donde se desarrollaron los cohetes V2, como el verdadero escenario del proyecto. Allí, la Luftwaffe y los científicos de las SS compartían espacio, y las fronteras entre física y esoterismo se disolvían con la misma rapidez que la moral. En los registros aliados, aparecen referencias a instalaciones de investigación evacuadas al sur y a proyectos experimentales de propulsión alternativa. Aunque no se mencionan nombres específicos, la coincidencia temporal con la desaparición de ciertos ingenieros alemanes resulta sugestiva. Cuando el ejército estadounidense llegó a la región, encontró túneles sellados con explosivos, maquinaria quemada y cajas de metal vacías. Nadie supo qué contenían. Años después, los lugareños contarían que, durante las noches de 1944, veían luces extrañas en el cielo sobre las montañas, y escuchaban un zumbido grave que resonaba bajo la tierra. Al principio lo atribuyeron a pruebas de cohetes. Pero con el tiempo, esos recuerdos se entrelazaron con el mito de la UNEBU, dando forma a una historia que combinaba hechos comprobables con misterio absoluto. Hoy, poco queda de aquel supuesto laboratorio. Los túneles están cerrados, las entradas sepultadas y los archivos desaparecidos. Solo quedan las coordenadas aproximadas y una sensación persistente, que allí, bajo toneladas de piedra, algo fue ocultado deliberadamente. Porque si algo aprendieron los vencedores de aquella guerra, fue que no todos los secretos merecen ser revelados. Cuando la guerra terminó, el Tercer Reich no solo dejó tras de sí ruinas y cadáveres. Dejó también un vacío documental cuidadosamente diseñado. Cientos de proyectos desaparecieron sin rastro, sus archivos quemados, sus científicos reclutados o muertos. Entre ellos,
los registros que mencionaban tecnologías no convencionales. El Aunebu, si existió, fue uno de los nombres que desaparecieron de todos los archivos oficiales en cuestión de semanas. En 1945, mientras los aliados ocupaban Alemania, la prioridad no era solo juzgar a los culpables, sino capturar el conocimiento. La operación Paperclip trasladó a más de 1.600 científicos alemanes a Estados Unidos, entre ellos Werner von Braun y los ingenieros de Peenemünde. Otros fueron absorbidos por la Unión Soviética bajo programas secretos similares. Ambas potencias buscaban lo mismo, cualquier avance que pudiera darles ventaja en la naciente Guerra Fría. Durante ese proceso, miles de documentos fueron clasificados o destruidos. Los laboratorios asociados a las SS fueron desmantelados, sus instalaciones selladas y sus investigadores dispersados. En los archivos militares aliados, aparecen notas ambiguas, material técnico incautado, documentación incompleta, experimentos no evaluables. Nada más. El silencio era total. Algunos testigos afirmaron que oficiales estadounidenses y soviéticos visitaron las zonas donde supuestamente se habían realizado las pruebas de la Aunebu. Cajas fueron cargadas en camiones sin marcas y enviadas a destinos desconocidos. Ni una sola imagen fue publicada. Todo lo que quedaba eran los rumores y los fragmentos. Trozos de metal con aleaciones desconocidas, planos sin contexto, historias de ingenieros desaparecidos en 1945 y nunca más vistos. Ese silencio se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el mito. Porque cuando la verdad se entierra tan profundamente, la imaginación hace el resto. Los gobiernos negaban, los archivos se cerraban y las voces que hablaban demasiado alto eran desacreditadas o ignoradas. Y así, poco a poco, el proyecto Aunebu se transformó en un fantasma dentro de la historia oficial. Un fantasma que se movía entre las sombras de la ciencia y el secreto militar, protegido por una sola certeza: lo que no se puede probar, tampoco se puede desmentir. La guerra había terminado, pero una nueva acababa de comenzar. No era una lucha por territorios ni por banderas, sino por el conocimiento oculto del Tercer Reich. Mientras los tribunales de Nuremberg intentaban juzgar los crímenes del pasado, en los despachos de Washington y Moscú se planificaba el futuro. ¿Qué podían aprender de la ciencia alemana y que debían mantener en secreto? Estados Unidos lanzó la Operación Paperclip, una de las misiones más ambiciosas de espionaje científico de la historia. Su objetivo: localizar y reclutar a los ingenieros, físicos y técnicos que habían trabajado en proyectos avanzados, desde cohetes V2 hasta investigaciones más misteriosas sobre propulsión electromagnética. Los soviéticos respondieron con su propia operación, dirigida por la NKVD, enviando escuadrones a Alemania del Este para capturar instalaciones, materiales y científicos antes de que cayeran en manos del enemigo. Lo que siguió fue una auténtica caza de cerebros. Laboratorios enteros fueron desmontados y trasladados a ambos lados del telón de acero. Los informes hablaban de experimentos antigravitacionales, campos rotacionales y sistemas de energía no convencionales. Palabras que en la posguerra sonaban a ciencia ficción, pero que ningún gobierno se atrevía a ignorar. En los archivos desclasificados décadas después, hay referencias a materiales incautados que nunca fueron catalogados públicamente. En uno de ellos, fechado en 1947, se menciona un aparato circular de origen alemán, hallado parcialmente destruido cerca de la frontera austriaca. El informe fue clasificado con el sello Top Secret Strategic Command. A partir de ahí, el rastro se pierde. Mientras tanto, en Estados Unidos, las pruebas secretas en el desierto de Nuevo México y Nevada dieron inicio a una era de avistamientos que pronto inundó los titulares. Luces, discos, movimientos imposibles. Algunos investigadores sugirieron que esas pruebas no eran extraterrestres, sino el legado oculto de la tecnología alemana recuperada tras la guerra. Una idea peligrosa, pero demasiado seductora para ignorarla. El proyecto Aunebu, borrado de la historia oficial, renacía bajo otros nombres y otras banderas. Y lo que una vez fue el sueño prohibido de un régimen derrotado, se transformó en la semilla de una carrera tecnológica que cambiaría el mundo. Porque en la nueva guerra que comenzaba, el verdadero poder no estaba en las armas, sino en los secretos. A finales de los años 40, el mundo se encontraba en una encrucijada tecnológica. Las bombas atómicas habían demostrado que la ciencia podía cambiar el destino de la humanidad, y los cielos se llenaban de nuevas promesas: satélites, cohetes, reactores. Pero entre las luces del progreso comenzó a surgir algo más. Luces que nadie podía explicar. En 1947, un piloto civil llamado Kenneth Arnold avistó 9 objetos voladores en formación sobre el monte Rainier, en el estado de Washington. La prensa los bautizó como platillos volantes. Era el nacimiento del fenómeno ovni moderno. Apenas semanas después, el supuesto accidente de Roswell, Nuevo México, encendió la imaginación del planeta. Pero entre los analistas militares, algunos comenzaron a preguntarse: ¿y si esos discos no venían del espacio, sino de Alemania? Informes internos de la época mencionan aeronaves con movimientos similares a los descritos por Arnold. Algunos ingenieros de la antigua Luftwaffe, entrevistados por la CIA, hablaron de diseños circulares y sin hélices visibles desarrollados en 1944 y 1945. No había pruebas sólidas, solo testimonios, bocetos y un silencio incómodo. Pero en plena Guerra Fría, todo rumor era una pista.
Los teóricos comenzaron a conectar los puntos. Los experimentos del proyecto Aunebu, las investigaciones en energía antigravitacional y los nuevos avistamientos sobre bases militares. El resultado fue un relato inquietante. Tal vez, los discos voladores no eran naves alienígenas, sino el eco de una tecnología humana prohibida, heredada del Reich y perfeccionada en secreto. Revistas de la época, como Mechanics Illustrated y Popular Science, publicaron artículos sobre discos alemanes ocultos por el gobierno estadounidense. El público, fascinado, mezcló verdad y ficción hasta que ya no hubo forma de distinguirlas. El mito de la Aunebu había salido de los archivos y había tomado los cielos. Y así, lo que comenzó como una historia enterrada bajo las ruinas del Reich se transformó en una nueva fe para una era desconfiada. Una en la que la línea entre la ciencia y el misterio se desdibujó para siempre. Porque, al final, la pregunta no era si los nazis habían construido una nave antigravedad. La verdadera pregunta era, ¿quién la estaba volando ahora? A medida que los rumores de la Aunebu y los avistamientos extraños se difundían, los gobiernos comenzaron a reaccionar. Estados Unidos, la Unión Soviética y los países de Europa Occidental no podían permitirse un pánico masivo, ni dejar que la tecnología alemana desaparecida inspirara teorías conspirativas peligrosas. La respuesta fue silenciosa, organizada y meticulosa, la negación sistemática. Los archivos desclasificados muestran que, a finales de los años 40 y 50, la CIA y el FBI recibieron informes de avistamientos que describían naves circulares, rápidas y silenciosas. En muchos casos, los agentes debían explicar las luces con meteorología o globos de observación. Documentos internos, sellados como top secret, hablaban de posible tecnología heredada del Reich y de la necesidad de no alarmar al público. El mito, por lo tanto, se volvió oficialmente tabú. Al mismo tiempo, la prensa y la comunidad científica fueron influenciadas indirectamente. Artículos sobre ingeniería alemana fueron censurados o minimizados. Investigadores que intentaban rastrear los planos de la Aunebu eran desacreditados, acusados de fantasía o obsesión por lo paranormal. Así, lo que podría haber sido una discusión técnica se transformó en un rumor clandestino, alimentado por testimonios dispersos y fotografías poco claras. En Alemania, los archivos restantes del Reich fueron absorbidos o destruidos. Los ingenieros supervivientes firmaron acuerdos de confidencialidad bajo presión de los aliados. La combinación de destrucción física de documentos y el control de información internacional creó un vacío histórico perfecto, en el que cualquier relato podía ser reinterpretado o exagerado. A pesar de esto, el Aunebu persistió. Los libros sensacionalistas, las revistas de misterio y los primeros documentales de los años 60 lo mantuvieron vivo. La negación oficial, paradójicamente, aumentó la fascinación. Lo prohibido siempre atrae más que lo permitido. Se convirtió en un símbolo, el secreto que no debía conocerse, la frontera entre la ciencia real y la fantasía colectiva. Hoy, investigadores serios aún debaten qué parte de esta historia puede tener fundamento. Entre las sombras del mito y los archivos destruidos, queda una certeza. La obsesión por borrar el Aunebu convirtió a una nave nunca construida en uno de los secretos más perdurables del siglo XX. Décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Aunebu sigue flotando entre la historia y el mito. Aunque nunca se confirmó su existencia, su influencia se percibe en varias áreas. La obsesión por la energía antigravitacional, la ingeniería futurista y, sobre todo, en la forma en que la humanidad percibe los secretos de la ciencia. Los laboratorios secretos del Reich desaparecieron, pero los conceptos que desarrollaron ciertos ingenieros encontraron eco en programas espaciales posteriores. Cohetes, turbinas experimentales y proyectos de propulsión alternativos retomaron principios similares a los que se atribuían a la Aunebu. Incluso en la NASA y en la industria aeroespacial soviética hay registros de investigaciones inspiradas en tecnologías capturadas tras la guerra. Aunque muchas de estas conexiones son indirectas, sugieren que el legado científico del proyecto prohibido sobrevivió, disfrazado de avance moderno. Al mismo tiempo, la cultura popular adoptó a la Aunebu como un símbolo de misterio y ambición desmedida. Libros, películas y teorías de conspiración lo retratan como la máquina que pudo cambiar la historia, el eslabón perdido entre la ciencia y la fantasía. El mito se convirtió en una advertencia. Incluso la tecnología más brillante puede ser enterrada por el poder y el miedo, y la imaginación colectiva puede llenar los vacíos dejados por la censura. Lo más fascinante es que el Aunebu sigue inspirando curiosidad científica. Estudiantes de ingeniería, historiadores y aficionados a la aviación experimental examinan los pocos planos que sobreviven y se preguntan, ¿qué parte de esos diseños podría haber funcionado realmente? ¿Es posible que la tecnología del pasado aún tenga lecciones para el futuro? El legado prohibido no está solo en la física o en los prototipos olvidados. Está en la historia misma, en la manera en que un régimen obsesionado con el control absoluto intentó borrar sus avances, y en cómo la memoria humana reconstruye lo perdido. El Aunebu es un recordatorio de que la ciencia no pertenece únicamente a los vencedores, ni los secretos desaparecen con la derrota. Hoy, cuando miramos al cielo y vemos un objeto que desafía nuestras expectativas, algunos susurran, tal vez lo que estamos viendo no sea extraterrestre, tal vez sea el eco de una máquina que Hitler quiso borrar. Y en ese susurro se encuentra el verdadero poder de la Aunebu, permanecer vivo en la imaginación de quienes buscan lo imposible.